agua destilada y se somete a calor. El vapor... ¿Calor? Pues sobre los 100-120 grados, no más tocarlo, allá. ¿no? Sí, aquí no, aquí se puede tocar, aquí mejor no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el vapor de agua o el calor, digámoslo así, rompe la vacuola o la bolsita en la que se acumula el aceite esencial en la hoja y en el tallo de la planta, y por efecto del calor, lógicamente son componentes volátiles, el aceite esencial se evapora y se arrastra junto con el vapor de agua hasta un punto frío. Este punto frío condensa el vapor de agua y el aceite esencial. Hombre. Muy buena, María José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? María José, los cultivos de secano son una especialidad que se investiga en el IMIDA porque tiene unas aplicaciones más allá, más concretas de lo que la gente popularmente se puede pensar, ¿no? Sí, sí, bueno, efectivamente. Nosotros en concreto trabajamos con plantas aromático-medicinales, que son cultivos de secano tradicionales en la región de Murcia. El por qué, te preguntarás por qué se trabaja en plantas aromático-medicinales. Bueno, pues se debe fundamentalmente a que, pues como todos sabemos, la región de Murcia tiene una pluviometría muy escasa, muy por debajo de la media nacional. A eso se le suma el inminente cambio climático, ¿no? Con periodos de sequía que se esperan bastante prolongados. Entonces, en ese sentido, estos cultivos de secano pues se plantean como una alternativa bastante sostenible, tanto a nivel social, económico y medioambiental, frente a los cultivos tradicionales de secano que en determinadas zonas de la región de Murcia llegan a presentar rendimientos marginales. Otros cultivos de secano puede ser, por ejemplo, el almendro. El almendro o el olivo o el también, olivo, que son los tradicionales, y vosotros le dais una alternativa más al sector agrícola. Exactamente. Es innovar y es introducir la diferenciación, o sea, en el futuro de la agricultura lógicamente va a estar en la diferenciación. Y con esas aromáticas que vosotros proponéis, el mercado tiene diferentes salidas a las que el agricultor puede pensar también, ¿no? Sí, sí, exactamente. A ver, las aromáticas que se cultivan aquí en la región de Murcia fundamentalmente son el espliego, la salvia española, el tomillo rojo, la mejorana en menor medida y también el romero. Son plantas autóctonas de la región y eso es lo que nos diferencia. Y se producen o se cultivan para obtener aceites esenciales. Esos aceites esenciales tienen un potencial enorme en la industria tanto agroalimentaria como farmacéutica, cosmética y perfumera. Son aceites esenciales que todo consumidor pasan por sus manos en diferentes productos sin darse cuenta casi. Exactamente. Seguro en cualquier perfume, en cualquier crema, incluso en productos farmacéuticos de los que ponen la etiqueta de producto natural, contienen aceites esenciales. Incluso a nivel agroalimentario, yo te podría decir que aproximadamente entre un 40 y un 50% de los aditivos que se usan en alimentación como conservantes proceden de plantas aromático-medicinales. Entonces, María José, uno de vuestros principales objetivos es seleccionar plantas aromáticas para ponerlas a disposición de los agricultores. A ver, sí, pero eso lleva un proceso largo. O sea, nosotros seleccionamos la planta y una vez que la hemos seleccionado, lo que hacemos es multiplicarla. Atendemos a la biotecnología para poderla multiplicar, obtener clones y esos clones llevarlos a campo y ahí conocer su rendimiento agronómico. Hemos hablado antes de que es una alternativa al olivo o al almendro como cultivo de secano, pero principalmente es para el cereal, sobre todo en la comarca del noroeste y en las tierras altas de Lorca, donde el cultivo de cereal tiene un rendimiento prácticamente marginal. No llueve y no hay agua y la situación es bastante preocupante, y este cultivo de aromática se presenta pues como una alternativa y como un suplemento a la renta de la población que está asentada en este medio rural. ¿Qué aromáticas trabajáis vosotros principalmente? Pues principalmente las que son autóctonas de aquí de la región. Te hablo de salvia española, de espliego, de tomillo rojo, un poquito de mejorana y romero. ¿Y qué nivel tenemos en la región de Murcia en cuanto a plantas aromáticas, en cuanto a producción? Bueno, pues bastante alto, y te comento que a pesar de ser una región uniprovincial, nos situamos en segunda posición a nivel nacional en producción de aceites esenciales, justo por detrás de Castilla-La Mancha. Nos hemos trasladado a otra zona donde trabaja vuestro equipo de investigación
investigación, Gustavo, aquí lo que hacéis, para que la gente lo entienda y a grosso modo, es clonar esas plantas que habéis seleccionado para tener material para poder trabajar. Sí, efectivamente. Lo que hacemos en esta parte de aquí es a las plantas las micropropagamos a través de técnicas de cultivo in vitro. ¿Que esto en qué consiste? A las plantas que vienen del campo con mejor rendimiento, con buenas características que interesa al sector, pues las multiplicamos en condiciones totalmente inocuas, en condiciones que le permitan a la planta crecer sin enfermedades, libres de virus y que sean idénticas entre ellas. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué necesitáis plantas idénticas en gran cantidad? Primero, necesitamos que sean plantas idénticas para que se mantenga una estabilidad en los cultivos a futuro. Es decir, que si tiene un buen rendimiento de aceite esencial, pues eso se mantenga con los años en los cultivos. Y aparte que es una técnica que nos permite tener plantas que van a estar libres de enfermedades, que también es sumamente importante, que ya vayan plantas para el sector libres de enfermedades. ¿Por qué necesitáis tener varias plantas de la misma variedad? Para garantizar la mayor cantidad de sobrevivientes, es decir, que si yo planto 1000 plantas, me garantizo que voy a tener una cantidad suficiente para llevarla al campo. Además, que el método como tal te da la capacidad de producir muchas plantas, inclusive hasta para tener resultados fiables. Es decir, que si yo también quiero hacer un estudio con resultados o datos fiables, no puedo escoger solo 3 plantas. Necesito un volumen grande de plantas para que lo que estamos aquí experimentando sea lo suficientemente concluyente. ¿De qué volumen estamos hablando? Generalmente depende cómo montes el ensayo, pero puedes llegar a tener en una hectárea 20.000 plantas, entonces se montaría un ensayo o se propagaría plantas para llegar a ocupar 20.000 plantas por hectárea, o puede ser una parcela experimental de unas 200 plantas. Todo depende de cómo tú diseñes el experimento, y con el cultivo in vitro que estamos aquí haciéndolo nos da chance para poder nosotros establecer o acoplarnos al diseño. Y en vuestra investigación, por ejemplo, sobre espliego, ¿cuántas plantas diferentes de espliego podéis tener? Por ejemplo, nosotros ahora mismo hemos hecho un ensayo sobre resistencia a sequía y hemos obtenido 8 variedades. Estas 8 variedades todavía las seguimos estudiando para tener resultados concluyentes, y aparte de eso tenemos también otras variedades seleccionadas por su rendimiento de aceite esencial y por el perfil volátil también que estas tienen. Esta es la cámara de cultivo. Aquí lo que nosotros hacemos es tener en las condiciones ideales para que las plantas puedan tener un crecimiento adecuado. ¿Qué condiciones son esas, Gustavo? Estas condiciones son, primero, que dentro de los tubos se mantengan unas condiciones, llamémoslo, para que las plantas estén mimadas, que las plantas se sientan a gusto en humedad, en alimento, en la cantidad de agua que necesitan. Entonces, aquí mantenemos las condiciones más ideales que puedan tener las plantas para poder crecer, porque una vez que ya aquí llegan a una altura, a una madurez, ahora sí tenemos que pasarlas a condiciones fuera de las condiciones de in vitro. ¿Y qué requiere eso? Pues que la planta se vuelva a adaptar, es decir, de donde hacemos los cortes, las traemos aquí se adaptan nuevamente estas condiciones para que estén mimadas, crezcan, y después de esto tienen que ser lo suficientemente fuertes para aguantar las condiciones del exterior. María José, uno de los procesos más llamativos de vuestro trabajo, y a los que la gente en su casa más le puede llamar la atención, es la destilación de esas plantas aromáticas, que es lo que tenemos aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué se destila? Pues se destila como medida de selección. Para homogeneizar un cultivo, previamente hay que seleccionar plantas a nivel individual, y la selección, lógicamente, si su destino es producir aceite esencial en un campo, es conocer su rendimiento en aceite esencial. Entonces, el proceso básicamente consiste en extraer el aceite esencial por arrastre con vapor de agua. Se introduce el material vegetal de la planta en el interior de un matraz y se añade agua destilada y se somete a calor. El vapor, ¿Calor?
por sobre los 100-120 grados, no más allá. ¿No? Sí, aquí no, aquí se puede tocar, aquí mejor no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el vapor de agua o el calor, digámoslo así, rompe la vacuola o la bolsita en la que se acumula el aceite esencial en la hoja y en el tallo de la planta, y por efecto del calor, lógicamente son componentes volátiles, el aceite esencial se evapora y se arrastra junto con el vapor de agua hasta un punto frío. Este punto frío condensa el vapor de agua y el aceite esencial, que directamente cae a un punto de decantación. Por diferencia de densidad, lógicamente el aceite, como veis, se separa del agua. Hay plantas que llegan a tener entre un 5 y un 6% de rendimiento en aceite esencial, y eso es muy alto. Imagínate, cada kilo de planta puede ser que se lleguen a obtener unos 500 mililitros de aceite esencial. Gustavo, en vuestro proceso de investigación hacéis una selección de esas variedades de plantas aromáticas que venimos hablando, y también hacéis una mejora genética, ¿no? Sí, lo que hacemos aquí es simular condiciones de estrés en las variedades que nosotros hemos seleccionado con mejor rendimiento de aceite esencial, y aquí tratamos de simular las condiciones que puede tener la planta en el campo, pero aún más fuertes. Es decir, aquí hacemos un proceso que se conoce como priming. El priming es simular unas condiciones extremas para las plantas. Aquí lo que manejamos o con lo que jugamos es con la luz. Entonces nosotros manejamos luces de diferentes colores, porque según el color que tiene la luz puede generar diferentes efectos sobre el funcionamiento de la planta. Lo otro que también hacemos, aparte de jugar con los colores de la luz, es aumentar la cantidad de luz para simular la cantidad de luz que puede recibir una planta en el verano. Cuando las plantas reciben todos estos estímulos, tienen la capacidad de generar una memoria para que en procesos posteriores esa memoria le indique a la planta cómo comportarse. Me estás contando que una planta tan pequeñita se estresa, recuerda por qué se estresa y cómo tiene que actuar, y luego cuando va a campo ya sabe lo que tiene que hacer cuando tiene un episodio similar. Exactamente, lo que nosotros aquí hacemos con este proceso de cambiar la luz o aumentar la cantidad de luz es modificar de una manera su ADN. No estamos haciendo transgénicos, no estamos cruzando genes, simplemente estamos diciendo que su genética cambia. Entonces esa genética, cuando cambia, le dice a la planta: oye, este estrés yo ya lo recibí alguna vez, como cambié mi ADN, yo ya sé cómo me debo comportar. Entonces en el campo dice: me voy a comportar así para sobrevivir. Los resultados que hemos tenido es en el tomillo. El tomillo le hemos hecho un exceso de energía, le hemos dado un exceso de energía a las plantas de tomillo, y estas plantas han comenzado a crecer más vigorosas. Hemos hecho ensayos de sequía, todavía en invernadero, no en campo, y tienen una alta tasa de supervivencia. Luego esas plantas serán llevadas al campo y veremos en las condiciones reales de campo cómo se comporta. Es verdad que las plantas de por sí ya son de secano, pero lo que buscamos es que esas condiciones agresivas que se prevén por el cambio climático es que sobrevivan, que el motor económico de todas estas plantas no se detenga por el cambio climático, sino que siga, que tengan mejor rendimiento. Y que tengan un mejor rendimiento.